Gracias, presidente, señor ministro y su equipo que le acompaña. Mire, quiero precisar algunos datos de su informe. En primer lugar, según el informe que usted nos remite, de esos 65 millones que ha tenido a disposición, 5.080.640 van a lo de hospitales, rehabilitación de hospitales. 2.079.000 a material de trabajo. Y luego vienen tres grandes rubros de transporte. Transporte de alimentos, transporte de retornados y transporte de personal de salud. En todo eso hay 13.6 millones de dólares cargados a transporte, según los datos que usted nos remite del informe. Hay 6.330.000 cargados a insumos médicos. Insumos médicos. Y luego la gran partida del Hospital El Salvador. Quiero situar mis primeras preguntas. ¿Por qué el Ministerio de Obras Públicas contrata el transporte del personal de salud? Porque el personal de salud está bajo contrato del Ministerio de Salud. ¿Por qué razón el Ministerio de Obras Públicas contrata un servicio para personal de otro ministerio cuando el otro ministerio está operando? Porque está en funciones. No es que no esté en funciones. Para que vayamos respondiendo a una, quisiera también que con lo mismo me responda por qué razón el Ministerio de Obras Públicas contrata insumos médicos. Porque según su informe, cuando yo veo lo que usted nos ha enviado, dice desde contrataciones que requieren una especialidad, por ejemplo, equipos de rayos X, equipos de ultrasonido, suministros de ácidos nucleicos, kit de extracción de ADN, medicamentos como acitromicina, muestreo para virus, es decir, es el típico rubro de insumo médico, gasto, que es atribuible al Ministerio de Salud, que es especialísimo, porque es un área de atención de la salud. Es un insumo médico que requiere especialización en eso. ¿Cuál es la base legal para que usted está en el Ministerio de Obras Públicas comprando medicamentos que son insumos médicos y también a áreas, contrataciones especiales para personal de otra dependencia, teniendo en cuenta que el Ministerio de Salud estaba en funciones específicamente, no es que no esté operando? Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué le llevó al Ministerio de Obras Públicas a comprar medicamentos, insumos médicos, cuando el Ministerio de Salud, que es un área especializada, está atendiendo esto? ¿Me puede responder esa primera pregunta, por favor? Tiene la palabra, ministro. Sí, bueno. Yo hacía mención sobre lo que se aprobó en esta asamblea del decreto 593. Ahí establece que se autoriza al Ministerio de Hacienda, en el artículo 13 específicamente, para crear unos lineamientos para las compras de emergencia.
Obviamente el Ministerio de Salud es una pandemia nunca antes vivida en nuestro país, ¿verdad? Es decir, esto pasa en 100 años o más. Entonces se requería apoyo, es decir, con el personal de salud atendiendo en primera línea la pandemia, pacientes, no solo las patologías normales que se atienden en el día a día, sino que se necesitaban refuerzos. Y en ese caso nos unimos todas las carteras del gobierno para poder apoyar al sistema de salud y también garantizar el bienestar de todos los salvadoreños, que es lo más importante sobre todas las cosas. Entonces, a través de los lineamientos de la UNAC se establecieron cómo se iban a hacer los procesos y decía que la unidad requiriente iba a participar también dentro del proceso de evaluación para poder garantizar que técnicamente las cosas se pudieran contratar de la manera adecuada y de acuerdo a los especialistas. En este caso, por ejemplo, el Ministerio de Salud requería, obviamente quien hacía el proceso era el Ministerio de Obras Públicas, pero todo se hacía en base a un convenio también, un convenio marco legal, para poder garantizar que técnicamente se pudieran comprar los insumos médicos necesarios para atender la pandemia de coronavirus y garantizando todas las normativas legales. Y en este caso, de esa manera, fue, por ejemplo, que se compraron los insumos médicos que se necesitaban en ese momento y que lamentablemente el ministro de Hacienda venía a esta asamblea a pedir recursos y no se le aprobaban y nosotros no íbamos a permitir que se murieran salvadoreños. Así fue como el Ministerio de Obras Públicas empezó a realizar cada una de las actividades. Ahí ustedes pueden ver que tenemos 4.1 millones de dólares de fondos GOES, que también un remanente fue utilizado para poder realizar parte de estas actividades y otra fue para el Hospital El Salvador. Y de igual manera, en el caso del personal de salud, el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, que es el ente rector del transporte a nivel nacional, tenemos técnicos capacitados con experiencia para poder garantizar logísticas de transporte. Es decir, si nosotros garantizamos todos los orígenes y destinos de todas las rutas de transporte a nivel nacional y con esa experiencia podíamos de alguna manera garantizar en un momento de emergencia como este todo el transporte para el personal de salud, que son cerca de 35,000 personas que necesitaban movilizarse desde sus casas hasta los hospitales y de regreso, y de igual manera así retornados, pacientes, etcétera. Y por eso fue que el Ministerio de Obras Públicas se encargó de realizar este tipo de actividades para poder apoyar y aliviar un poco la carga del Ministerio de Salud, que está atendiendo la pandemia, porque la pandemia no se ha ido, que incluso sigue atendiendo la pandemia del coronavirus. Tiene la palabra, diputada. Los lineamientos, este es un comentario, no es una pregunta, porque los lineamientos para modalidades de compra es un elemento que puede estar vigente. Ahora, la base legal para que un ministerio intervenga en otro ministerio que tiene competencias específicamente establecidas, no solo en el RIOE, sino también algunas por código y otras por constitución, es lo que me parece, y le preguntaba cuál es esa base legal, porque la base para hacer las compras, está claro que eso es de los lineamientos, o de la modalidad que haya adoptado, pero la base legal para que un ministerio ocupe recursos para intervenir en otro ministerio que además es con una alta especialización, me temo que no es los lineamientos de la base de los lineamientos especiales para compras, eso lo regula la ley. Segunda pregunta, en la lista de preguntas que se le remitieron, le solicitamos que remitiera los convenios, los contratos, y no están remitidos, solo están citados. Entonces, primer elemento, presidente, para que remita los contratos, que es lo que se le solicitó. Órdenes de compra, así como las adquisiciones. La lista de las preguntas usted la tiene porque se le remitió. En segundo lugar, los convenios. Y aquí llevo a mi siguiente pregunta. ¿Cómo interviene el Ministerio de Obras Públicas
en CIFCO, sobre la base de qué legalidad le permite invertir en un patrimonio de otra institución. ¿Cuál es el estado de la legalidad de esa intervención? Tiene la palabra, ministro. El Ministerio de Obras Públicas, no solo ahorita, sino que a lo largo de la historia, ha realizado intervenciones, ha construido parques, ha construido, por ejemplo, canchas de fútbol, y que tal vez no le compete, porque el Ministerio de Obras Públicas ve cárcavas, calles, puentes, etcétera. Y los ha hecho en diferentes lugares que no son propiedad del Ministerio de Obras Públicas, incluso en propiedad del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, en propiedad de alcaldías. ¿Y cómo es que ha hecho todo este tipo de cosas? Y no hablo de ahorita, lo hablo incluso en el pasado. Lo ha hecho a través de convenios interinstitucionales, en este caso convenios con alcaldías. Nosotros hemos hecho calles a través de convenios con las alcaldías para no tener ningún reparo de la Corte de Cuentas, porque de lo contrario sí puede haber inconvenientes con la Corte. Entonces lo hicimos todo legal, así como se han hecho parques, como se han hecho diferentes obras de infraestructura, incluso muñecos que han construido. De igual manera, a través de convenios, nosotros hicimos todas las intervenciones. En este caso, nuestro convenio principal fue con el Ministerio de Salud. Y en ese convenio indica todos los apoyos necesarios, y con gusto se los vamos a mandar todos los convenios que nos pidan, todos los apoyos necesarios para poder atender la pandemia, tanto en transporte como en términos de infraestructura, para poder mejorar toda la red de hospitales públicos a nivel nacional, y de igual manera para poder construir el Hospital El Salvador. El convenio principal fue entre Salud y CIFCO para poder tener ese espacio, y nosotros también realizamos un convenio con el Ministerio de Salud directamente para poder hacer todas las obras de infraestructura. Es decir, todo, absolutamente todo, lo dejamos en base a un marco legal. Lo hicimos legalmente. Incluso antes de realizar las licitaciones públicas o las contrataciones directas, lo hicimos en base al marco legal. Y así hicimos, por ejemplo, con todo lo anterior que me menciona del transporte. Tiene la palabra, diputado Urbina. Ministro, usted señala que para intervenir en CIFCO, ¿con quién firmó usted el convenio? ¿Con Ministerio de Salud? ¿Tiene a la vista el convenio con CIFCO? ¿Cuál es la base legal ahí? Sí, se hizo un convenio entre las tres instituciones. Obviamente nosotros el principal es con el Ministerio de Salud, porque el apoyo del MOP fue directamente al Ministerio de Salud. Y todo se ha hecho en base a la legalidad. Incluso las etapas que ya se construyeron de la fase 1 y la fase 2, esa era propiedad de CIFCO, pero la fase 3 es propiedad de Casa Presidencial. Y todo tiene un convenio y un marco legal para poder realizar todas las intervenciones necesarias, todas.